Bueno, en esta serie de charlas sobre instalaciones eléctricas y alarma, alumnos de educación no formal me han pedido que hiciera un repaso sobre números porque tienen problemas con las ecuaciones matemáticas que se presentan al analizar la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff y potencia eléctrica. Así que bueno, vamos a hacer un repaso como para ponerlos en carrera de nuevo, ¿sí? Así que yo hice acá una tablita que después se la van a poder bajar también en un PDF, donde están las clases que hay de números hasta los complejos, ¿no? Están los números que son los naturales, que son el 1, el 2, el 3, el 0 y los números negativos, ¿sí? Los enteros se entienden porque aprendimos a contar, tenemos un sistema decimal que en general se dice que es porque tenemos 10 dedos en la mano y contábamos con los dedos. Y no hay espacio, o sea, hay números intermedios, pero no los tienen en cuenta, son números naturales, eso quiere decir. Después con el tiempo se agregó el número 0 y los negativos, que vendría a ser, por ejemplo, cuando es un número negativo y cuando yo, por ejemplo, en vez de tener un haber, debo, ¿no? Debo algo. Entonces cuando debo algo se generan los números negativos que están dentro de ese campo. Los enteros completos, eso, los naturales, el 0 y los negativos, comprende lo que se llaman números enteros, ¿sí? Si tenemos en cuenta los fraccionarios o los quebrados, que por ejemplo es un medio, ¿no? Un tercio, un cuarto, los enteros más estos fraccionarios nos dan los números racionales, ¿sí? Que se representa con la letra Q. Después tenemos los que son irracionales, o sea, los que no se pueden expresar como fracción, ¿sí? Que son, por ejemplo, acá hay algunos ejemplos: raíz de 2, raíz cúbica de 5, raíz cuadrada de un tercio, etc. Donde ahí casi cubrimos todo lo que sería, si lo vemos como en una recta, todos casi los puntos de una recta, ¿sí? Eso se llaman los números reales. Después están los números que se conocen como imaginario, que dan soluciones, ya es otro campo, ¿no? Donde le da soluciones, por ejemplo, a las raíces negativas, que acá solo teníamos en este campo la solución de raíces positivas, ¿sí? Los reales más los imaginarios forman los números complejos. Nosotros vamos a ir hasta acá, hasta los reales, ¿sí? Porque, como dijimos, con una aritmética sencilla de séptimo grado nos va a alcanzar. Entonces los podemos definir los números por su naturaleza. Son los números que son concretos. 4 sillas, 4 libros, cuando me refiero a cosas. Los abstractos, que no están relacionados con ninguna unidad, como números solos, 4, 12, 3, cualquiera. Por especie, por ejemplo, ¿no? Son los homogéneos, tenemos 5 reglas y 8 reglas. Los puedo relacionar entre sí porque hablábamos siempre de reglas. Ahí tenemos los heterogéneos, por ejemplo, 5 reglas y 10 cajas. Acá las cajas y las reglas no son sumables porque no son de la misma unidad. Los compuestos, por ejemplo, 8 días, 4 horas, 10 minutos, 5 segundos, etc. Donde acá hay un conocimiento matemático previo de que la hora, por ejemplo, los minutos, un minuto tiene 60 segundos, una hora tiene 60 minutos, etc. Y el incompuesto, que serían 8 días, 4 horas, 10 minutos, 5 segundos, cada uno en su unidad por separado, etc. Después podemos nombrar los números por las partes que lo indican, ¿no? Por ejemplo, enteros, como dijimos antes, 4, 25, 1810, etc. Después tenemos las fracciones. Dentro de las fracciones están las decimales. Decimales que son exactas, 0,2, 0,25, etc. Periódicas. Están las periódicas puras. Por ejemplo, 0,333333 hasta el infinito. Se repite el 3. Es periódica en 3. Esta 0,4545 es periódica en 45, etc. Y después están las mixtas, donde tenemos una parte que no se repite y después el resto sí. Como acá 33 y acá 36, 36, etc. Después están las fracciones ordinarias. Están las puras, que son las propias. Un quinto, 7 onceavos, etc. Esto siempre nos va a dar un número menor que 1, ¿sí? Y después están las impropias. 3 medios, 17 novenos, etc. Que nos va a dar un número mayor que 1, ¿no?
Después están las impuras. Están expresadas como fracción, pero en realidad es un número. 4 cuartos es 1. 8 unavo es 8. 15 quintos es 3. Y así sucesivamente. Después tenemos los mixtos. Los mixtos son, por ejemplo, los decimales. 8,5, 15,12, 12, etc. Es un entero más un fraccionario decimal. Y los ordinarios, que son 3 un quinto, 10 un séptimo, que bueno, ya vemos que esto sale de la propia relación y que es un entero más un fraccionario. Listo.